Mateo 24, 10, 12 dice lo siguiente. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando yo leí esto por primera vez, lo primero que hice fue preguntarme, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo esas personas o esa generación van a tener estas características? No sé si pusieron atención a lo que acabo de leer, pero hay varias características en esa generación que está hablando aquí. Voy a volver a repetir algunas de esas características. Dice, muchos tropezarán, ¿cuándo? Dice, entonces, o sea, está hablando de un futuro. ¿Okay? Dice, muchos tropezarán, entonces. ¿Qué ha pasado con muchos? Ayúdenme a responder. ¿Qué ha pasado con muchos? Dice que van a tropezarán, ¿verdad? Está hablando como de un tiempo futuro. Claro que cuando escribieron esto tiene más de 2000 años. Imagínense, hace más de 2000 años se escribió. Y dice, y muchos tropezarán, entonces es una profecía. ¿Ok? Porque es algo que en su momento cuando se escribió no había sucedido. ¿Ok? Estamos, dice, muchos. ¿Cuántos? ¿Cuándo? En el futuro. Ya, porque no tenemos como tal una fecha, pero es en el futuro. La pregunta es, ¿ese futuro será acaso que habla a la generación que lo lee por primera vez? Escuchen la pregunta, ¿será acaso que la palabra habla a la generación que lo lee por primera vez? Sí, sí. ¿Ok? ¿Y a qué generación está hablando ahorita? ¿A qué generación? Digan todos, a la de nosotros. A la de nosotros. Es esta la generación. ¿Sí? Pero en esa generación, algunos tenemos 15, otros 20, otros 30, otros 40, pero es la misma generación porque estamos todos viviendo en esta temporada, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando dice esto, está hablando de ese futuro, está hablando de una generación que es esta generación. ¿Y por qué sabemos que es esta generación la que está viviendo eso? Les voy a explicar por qué. Dice, muchos tropezarán. ¿Cuántas personas hoy en día que en algún momento ustedes han visto o han escuchado que se acercó a Dios o llegaba a alguna congregación o a una iglesia, tropezó? Cuando digo tropezar, no que salga de aquí y se caiga con una piedra y se tropiezo, no me refiero a ese tropiezo, sino me refiero a los tropiezos de la vida, ¿ok? Han conocido personas que estaban caminando derechos con Dios, iban a una iglesia y compartían y enseñaban, y de repente es como que, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya me acerqué. ¿Conoce gente que estaba así y por alguna situación tropezó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Creo que hasta a uno mismo, ¿ya? Dice, muchos que iban a qué? A tropezar. Posteriormente dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Conocen gente que eran amigos, entre comillas, y se entregaron los unos a los otros. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pónganme atención aquí. ¿Qué quiere decir? Se aborrecerán. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra aborrecer? Aborrecer es odiarse. ¿Ok? Dice ahí, y se aborrecerán unos a otros, se entregarán y se aborrecerán unos a otros. Entonces, características de esa generación que iban a tropezar y que iban a odiarse los unos a los otros. ¿Ya? Posiblemente dice que falsos profetas se iban a levantar. ¿Eso está pasando hoy en día, sí o no? Sí, está pasando. Y dice que iban a engañar a muchos. Pero hay una característica en esa generación o en esta generación. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Pero la consecuencia de que se multiplique la maldad es que el amor de muchos se enfriaría. ¿Ya? Aquí en la profecía, cuando se escribió, está hablando de un tiempo futuro, de una generación que iba a tropezar, de una generación que se iban a odiar los unos a los otros,
de una generación que ¿qué? Que se iba a incrementar, iban a vivir en medio de ¿qué? De una maldad que se había incrementado, pero también un corazón que se iba a ¿qué? Ayúdenme, un corazón que se iba a ¿qué? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Tenían amor o no tenían amor? Sí tenían amor. Pero empezó a haber ¿qué? Algo que empezó a gobernar en esa generación. Y lo que empezó a gobernar en esa generación es la maldad. ¿Sí? Hacían las cosas malas. No honraban a Dios. No temían a Dios. Algunos ni conocían a Dios. ¿Conocen gente así? Ok, entonces esa generación que está hablando el autor es la generación que hoy podemos darnos cuenta. O sea, esa generación es la generación en la que hoy vivimos. Porque realmente, el día de hoy, la maldad se ha incrementado. Esa es una realidad. La maldad se ha incrementado. Muchos se odian. Muchos han caído. ¿O estoy mintiendo? Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que sucede. Eso es algo que vemos día a día. Tú te metes a las redes sociales, ¿qué ves? Sí, videos, pero ¿qué ves? ¿Qué tipo de noticias ves? Cosas malas, que mataron a ese, que ejecutaron a ese, que... Maldad, 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 maldad. Hace 10 años yo no veía tantas de esas cosas. Hace 15 años menos. Pero hoy en día esa maldad se ha incrementado. ¿Ok? Y como consecuencia, vuelvo a repetir, el amor que de muchos se ha enfriado. ¿Cómo lo podemos ver o cómo nos podemos dar cuenta? De gente que ya no cree en Dios, de gente que ya no cree en las personas, de gente que ya no cree en las iglesias, en los cristianos. ¿Sí? Muchas personas dicen, nah, para terminar como él, para ir a esa iglesia donde el hermanito terminó metiéndose con... Ah, no, para... Y él que era cristiano, mira, ahorita está haciendo esto. Entonces, el amor de muchos se enfrió porque la maldad se incrementó. ¿Ok? Y nosotros, y ustedes, cada uno de ustedes tienen que identificar en qué tiempo estamos viviendo. La palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora que el Señor va a regresar. Nadie lo sabe. ¿Ok? Solo el Padre. Pero tenemos que estar nosotros atentos y alertas a ver las señales, a ver los acontecimientos. Y los acontecimientos, o uno de los acontecimientos principales de esta generación, por favor, quiero que logren entender, es que la maldad se iba a incrementar. ¿Ok? Esa es una de las señales, chicos. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿y cuál es? A lo mejor escuchas esto y dices, oye, pero ¿cuáles son las señales? Escucha, la señal es que hoy en día la maldad se ha incrementado. Y la señal es que el corazón de muchos se ha enfriado. Esa es una de las señales. Puede ser que tú seas uno del que de su corazón ahorita está desconectado con Dios. Podría ser. ¿Por qué? Porque como tú viste la maldad, porque tú viste que una persona que aparentemente era buena te hizo daño, dejas de creer en la iglesia, en lo que te acabo de decir. Hay otra profecía que nos habla la Biblia. Dice que cómo será la venida, cómo será el regreso del Señor. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Se lo voy a leer. Lucas 17, 26 al 30. Dice lo siguiente. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego pone otra referencia, pone otro ejemplo, dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Oye, se escucha feo eso, ¿no? Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Escuchen, así será. ¿Está hablando de qué? De un día futuro. Así será el día en que ¿qué? ¿Quién se va a manifestar? El Señor. ¿Ok? El Señor se va a manifestar ese día. Pero tú y yo tenemos que identificar en qué tiempo estamos viviendo. Porque a lo mejor tú has leído esto o a lo mejor nunca lo has leído, pero quiero que logres comprender lo siguiente. No es una fecha, por ejemplo, el 19 de marzo del 2030 se acaba el mundo, no. Traten de entender que hoy en día esas dos señales están sucediendo en el mundo. ¿Cuáles? La maldad se ha incrementado y el amor, ayúdenme, se ha enfriado. El amor de muchos, el corazón de muchos. ¿Ok? Y dice que en los días de la venida de Jesús, a la venida del Hijo del Hombre, ¿cómo va a estar la gente? No sé si lograron entender esto, pero dice que van a estar en sus actividades normales. Voy a volver a repetir, dice, como fue en los días de Noé, como fue. Eso quiere decir que en algún momento Dios habló a una generación. Escuchen, por favor. Dios habló a una generación. ¿Ok? Dice que fue una generación antes del diluvio. ¿Sí? Ahora el Señor está hablando a otra generación, que somos nosotros, que son ustedes. ¿Ok? Dios nuevamente está hablando a esta generación. En su momento Dios lo hizo con esa generación a través de sus enviados. Uno de esos enviados, ¿quién fue? Noé. Y Dios habló a Noé y le dijo, voy a acabar con la maldad. Construye un arca. Tienes tanto tiempo. Ve y dile a la gente acerca de este mensaje. Pero ¿qué pasó con la gente? Dice aquí que como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Como los días de ahorita. Si tú el día de mañana te dieses a la tarea de observar a la gente, te vas a dar cuenta que todo el mundo está en lo suyo. Como dice aquí. Voy a volver a repetir. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Algunos se casaban, otros daban en casamiento. O sea, estaban en su rol día a día, en su rol normal como tú y como yo. Pero escucha otra vez lo que te voy a decir. Cuando Dios se manifestó a través de Noé y empezó a lanzar el mensaje, ninguno de ellos creyó. Siguieron en lo suyo, pero ninguno levantó la mirada al cielo. Ese es un mensaje de que hoy en día tú y yo tenemos que levantar la mirada al cielo. Y muchos de nosotros, o muchos de ustedes, están afanados a sus actividades diarias sin ver lo que es eterno, sin ver lo que realmente está sucediendo en los tiempos de Dios. Puede ser que estamos como en esa generación que dice que estamos comprando, vendiendo. O sea, lo que está explicando este versículo bíblico es que la gente está tan afanada a las cosas del mundo que no están escuchando la voz de Dios. ¿Dónde se escucha la voz de Dios? En nuestro corazón. Pero como el corazón se ha enfriado, ya no lo escuchamos. ¿Sí la cacharon? El mensajero puede ser Brandon, puede ser Angie, puede ser Karen, puede ser yo, puede ser cualquiera de ustedes. Eso sería lo ideal, que seamos esos mensajeros. Porque si somos mensajeros, eso quiere decir que ya creímos. ¿Ok? Pero ¿qué está sucediendo? La gente no está escuchando, porque su corazón está ¿cómo? Está frío. Pero porque hay una maldad que está gobernando ahora. La gente está pensando, voy a ser rico. Está bien que sea rico. Voy a comprar una casa, 2 casas. Dentro de 5 años me voy a casar. Voy a comprar este terreno y voy a invertir. Voy a entrar a trabajar a tal lugar. Está bien. Pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Y cuál es la otra? No dejar de qué? De mirar al cielo. Si nosotros fuésemos la generación
que vivió en los tiempos de Noé, pregúntate, ¿cuál sería tu actitud? ¿Será que acaso esa generación que no escuchó a Dios a través de Noé es la misma actitud que estamos tomando actualmente? ¿Sí se está entendiendo o no se está entendiendo? Porque tú puedes decidir y decir, diluvio, nada que ver en esa generación. Pero también tú puedes decir ahora, Jesús va a regresar. Yo no creo en esas cosas. Yo voy a seguir portando mal. Yo voy a seguir haciendo las cosas que me gusta hacer porque pues no pasa nada. El de al lado roba, el de aquí mata, el de allá engaña y no les pasa nada. La maldad, la maldad. Y tú puedes pensar que caminar así no tiene ninguna consecuencia, como lo pasó a aquella generación que siguieron en lo suyo. Pero imagínense, ¿el mensaje está siendo anunciado, sí o no? En estos días, en este tiempo, en esta generación, el mensaje de que Jesús va a regresar, ¿es anunciado a sus vidas, sí o no? Entonces, ¿estamos siendo como la generación de Noé? ¿Sí? Porque nos está llegando el mensaje de que va a haber un tiempo, ¿ok? En que las profecías se van a terminar y se van a cumplir. ¿Ya? Cuando Dios habló a través de Noé, la puerta del arca estaba abierta. ¿Sí? Las puertas del arca estaban abiertas. Había un tiempo de arrepentirse y de dejar de hacer lo malo. Y la gente pasaba, vamos a imaginarnos que son las puertas del arca, y la gente pasaba y a lo mejor decían, ¿qué estará haciendo ese loquito? Me voy a salir, este es el arca, ¿no? Yo voy para afuera. Y entonces la gente pasaba y decía, ¿qué estará construyendo Noé? Y veía ahí los bloques como acá y pasaba y las puertas están abiertas. Y entonces Noé, ¡hey! El tiempo se va a acabar. Arrepiéntete. Deja de hacer lo malo. No, 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 no. Tranquilo. Yo sigo haciendo mis cosas. Ahorita voy a comprar, vender. Tengo muchas cosas que hacer. Al rato regreso. No tengo tiempo para eso ahorita. Y entonces mucha gente pasaba y decía, ¿qué está construyendo? ¿Y ese loquito de Noé, qué onda con él? ¿Y ese loquito de Noé, qué? Y la gente pasaba. Pero nadie se atrevía a entrar. La gente pasaba y Dios hablaba. Hoy Dios está hablando, chicos. El Señor está hablando. El tiempo de la gracia se va a terminar un día. El tiempo del perdón de Dios se va a terminar un día. Y tú tienes que entender que como en los días de Noé, como en los tiempos de Noé, Dios sigue hablando hoy y que las puertas del arca están abiertas. Pero ¿qué sucedió en los días de Noé? De repente la gente que estaba allá afuera, ¿va a salir otra vez? Un día pasó y las puertas empezaban a cerrar, a cerrar, a cerrar. Dijo, no, al rato regreso, yo creo que hay chance todavía. Y cuando se fueron a hacer sus cosas, de repente, ¡pac! 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 Y cuando les cayó el 20 de que lo que decía Noé era una verdad, de que iba a caer un diluvio, cuando cayó la primera gota, escuchen, cuando cayó la primera gota, ya era tarde. Porque cuando dijeron, no manches, lo que dijo Noé tenía razón. Vamos todos y vamos a entrar al arca. ¿Y qué creen? El arca ya estaba cerrada. Generación, que no nos pase esto ahora. No es para darles miedo, pero sí para que logren comprender y entender la trascendencia del mensaje de Jesús hoy a sus vidas. Tú puedes salir de aquí y seguir haciendo lo mismo. O tú puedes salir de aquí arrepentido y dirigir tu vida y entrar al arca. El mensaje está dado. Si el Señor viniese en este momento,
Ya no podrías, escúchalo, ya no podrías tú decir, es que nunca escuché. Ya no podrías. Ya no tienes una justificación. Hoy en día, esta maldad se ha introducido en esa generación. ¿Saben en dónde es donde más está ahorita metida la maldad en esa generación? ¿Saben dónde? En las redes. En las redes, de verdad. Literal, esas redes han atrapado a esa generación. Esas redes han atrapado a esta generación. Porque con un botón, tú tienes acceso a lo que quieras. ¿O estoy mintiendo? ¿Tienes acceso a lo que quieras ahí, sí o no? Lo que quieras ver. Lo que quieras ver. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas redes, ¿qué han hecho? Agarraron a toda una generación y la están llevando hacia una generación que no ame a Dios, que se burle de Dios, que no cree en Dios. Esas redes están atrapando a muchos hijos de Dios, por eso dice que el amor se iba a enfriar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo ahora en esta temporada? ¿Qué tenemos que hacer? Entender que aún estamos a tiempo. ¿Sí? Aún estamos a tiempo. Porque las puertas del arca todavía están abiertas. ¿Sí? Están abiertas todavía. El día que caiga la primera gota, valimos. Bueno, yo no, porque voy a estar dentro del arca. No sé tú dónde quieras estar. No sé tú dónde quieras estar. Espero que estés entendiendo este mensaje. ¿Ok? Porque a lo mejor tú dices, yo, la verdad, estoy lleno de defectos. Realmente sí he escuchado de Dios, me han invitado a la iglesia, unos amigos son cristianos, pero yo sigo siendo una mala persona. La verdad es que sigo pecando, la verdad es que sigo mintiendo, la verdad es que sigo robando, la verdad es que sigo haciendo cosas que no agradan a Dios. No, la verdad es que no merezco. ¿Saben ustedes que en la Biblia había una persona así? Fueron de sus discípulos, el que estaba más pegado a él, el que lo defendía. Te va a tirar paro, Jesús, tú tranquilo, aquí nadie se mete contigo. Es más, el último día que lo agarró un soldado romano, sacó el machete, Pedro, y agarró Jesús. Dijo, ay, Pedro, no has entendido muchas cosas que te estoy enseñando. Yo imagino a Jesús así como que agarra la orejita y se la volvió a pegar al soldado, ¿no? Pedro tuvo un montón de errores. Te voy a platicar rápidamente de otro error que tuvo Pedro. Cuando agarran a Jesús, el único que se medio atrevió a defender a Jesús fue Pedro. Pero Pedro le dijo, tranquilo, eso tiene que pasar. Pero entonces cuando Pedro vio que Jesús ya lo agarraron y se lo llevaron y empezaron a golpearlo, a patearlo, dice la Biblia que están en un momento unas personas sentadas cerca de donde estaba Jesús. Y entonces unas personas le dijeron, hey, tú eres de sus discípulos. Y le dice, no, yo no soy, yo nada que ver. Y le van a decir, no, sí, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Y una tercera vez le dicen, es que tú hablas como él, tú eres parte. Y dice la Biblia que cuando la tercera vez Pedro le dice que no, dice que insulta. Pero unas horas antes, Pedro le había dicho a Jesús, yo te voy a seguir a donde tú vayas, te voy a entregar mi vida. Y Jesús le dice a Pedro, ay Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, le dice. Y Pedro le dice, no, ¿cómo crees? Esto no va a pasar. Y cuando le cayó el 20 a Pedro, ¿qué había pasado ya? Ya lo había negado cuántas veces. Muchas veces podemos ser como Pedro y negar con nuestras palabras y negar con nuestras acciones a Jesús. Pero la promesa del Señor se va a cumplir. Porque de repente dice la palabra que Él vio a Jesús a la orilla y lo reconoció y se bajó del barco, de la embarcación, y dice que fue a ver a Jesús, lo reconoció
Y tiene un diálogo Jesús con Pedro ahí. Tiene un diálogo con él a la orilla del mar. 3 veces lo negó y Jesús le dio la oportunidad de que él pudiera redimirse. Yo me imagino a Pedro en esa temporada como, Señor, si tú estuvieses aquí, yo no te volvería a negar. Si tú regresaras, yo no te volvería a dejar. Si tú regresaras, yo no te volvería a abandonar. Yo imagino eso, que estaba en esos pensamientos cuando tiene ese encuentro con Jesús y Dios le permite poder redimirse. ¿Sí saben qué es redimirse? Que tienes nuevamente la oportunidad de hacer algo y quedar bien. Se tienen que redimir. ¿Ha negado a Jesús una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Lo ha negado? Con sus actos, con sus pensamientos, con sus acciones. ¿Lo ha negado? ¿Se han sentido incómodos? ¿Se han sentido mal? ¿Han creído que han decepcionado a Jesús? Pues déjenme decirles que hoy el Señor les vuelve a preguntar, ¿me aman? ¿Te vas a redimir diciendo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo? Tenemos que entender eso. Tenemos que regresar al principio de nuestra conexión con Dios.